Un cordial saludo. Mi nombre es Javier Eduardo Arévalo, estudiante del curso Competencias Docentes y hoy representante del grupo número 4. El día de hoy vamos a hablar sobre las habilidades sociales del docente, un tema fundamental para nosotros los futuros licenciados. Cuando hablamos de las habilidades sociales del docente, vamos a ver tres líneas importantes, lo que es la comunicación didáctica, la importancia del componente no verbal y todo lo referente a actitudes comunicativas. Cuando hablamos de la comunicación didáctica, pues hablamos de hoy en día que la introducción de las tecnologías de la información, todo lo que ha sido la globalización de la economía y la innovación, han creado una nueva cultura basada en el conocimiento y en la comunicación. Los trabajadores más cualificados son los trabajadores del conocimiento, inmersos en un proceso de formación continua y de adquisición de nuevos aprendizajes y experiencias que se encuentran en actualización permanente. Parte importante de las tareas en esta nueva sociedad es transmitir adecuadamente la información a los demás, para lo que las habilidades de comunicación y en especial el hablar bien en público y el transmitir bien las ideas es esencial y se valora cada vez más. Eso nos lo expone José María Martínez. Cuando hablamos de la comunicación didáctica, tanto quien enseña como quienes aprenden han de adaptarse con inteligencia emocional, importante. Acá cuando hablamos de la comunicación didáctica, tenemos que tener un referente importante y es lo que es la inteligencia emocional. Hoy en día, un tema fundamental para todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es necesario dotar al profesorado de estrategias operativas que le ayuden a prevenir y a resolver las situaciones conflictivas, conduciendo así al grupo con habilidades sociales específicas de la profesión docente. Eso es uno de los otros fundamentos válidos el día de hoy en nuestro quehacer como docentes y es saber dar solución a las diferentes situaciones. Por eso hoy en día hablamos de mesas de paz o hablamos de grupos que obviamente son especiales en resolver situaciones conflictivas o mirándolo desde proyectos un poco más avanzados como las prácticas restaurativas, todo eso que hoy en día también está fundamentado en los manuales de convivencia como tal en los colegios. Para propiciar un discurso eficaz en el aula, hemos de revisar nuestra actitud hacia los estudiantes, hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso resulta ilustrativo y necesario conocer lo que del profesorado agrada o disgusta a los estudiantes. Eso nos lo expone Gómez. Bueno, vamos a mirar entonces en cuanto a la disciplina, tenemos qué les agrada del profesor a los estudiantes y también qué les disgusta del profesor. ¿Qué les agrada? Que mantenga un buen control, que obviamente que esté calmado, de que tenga estrategias para solucionar los conflictos, que sea equitativo. ¿M? A veces los docentes le prestan mucha atención a los estudiantes que son más cansones o otras veces a los estudiantes que son muy brillantes y dejan a los estudiantes que son poco participativos, que sí responden, que cumplen, pero que no son muy notorios en el salón. Entonces, eso es importante, ser muy equitativo. Que no tiene favoritismos, lo que acabamos de decir. Que no impone castigos inmoderados, o sea, que realmente cuando hace las respectivas observaciones, realmente es para que el estudiante aprenda desde su error y no que obviamente sea humillado. Ahora, ¿qué les disgusta del profesor? Que sea demasiado riguroso, esa persona que le falta carisma, que es muy rigurosa, que es muy exigente, no gusta mucho al estudiantado. Que es muy laxo, también el extremo. De hecho, si recordamos un poco, uno tiene muy presente a esos profesores que fueron realmente carismáticos, a esos profesores que fueron muy laxos, uno poco lo recuerda en cierta forma, y tristemente también uno recuerda a aquellos que fueron muy rigurosos. Que tiene favoritos, les disgusta eso, ¿no? Que tenga favoritos. Que es rencoroso, eso de que ojo por ojo, diente por diente, entonces me la hizo, entonces yo después me la cobro, no. Ese tipo de profesores pues no son muy, eh,
de buen gusto para los estudiantes y que castiga arbitrariamente, ¿sí? Entonces, pues obviamente no busca bien la información, sino que de una vez va tomando decisiones sin realmente consultar todas las fuentes. Y el otro tipo de docentes que no les gusta a los estudiantes es ese docente que amenaza continuamente, pero que a la verdad nunca toma una medida correctiva. Bueno, vamos a mirar ahora en cuanto a la instrucción. ¿Qué pasa en cuanto a la instrucción? Entonces, en cuanto a la instrucción, les agrada el profesor que explica, que ayuda, que da oportunidad, que expone lecciones interesantes, o sea, que no son monótonas, sino que busca la forma de que el estudiante realmente aprenda, de que le llegue realmente ese saber al estudiante. Ahora, ¿qué les disgusta del profesor en cuanto a la instrucción? Que no explica. Ese profesor que se dedica solamente al taller, a que solamente tiene que consultar, investigar. No, eso poco les gusta a los estudiantes. Que no ofrece ayuda, que no da oportunidades, que tiene favoritos. Miren nuevamente, este es un punto que se repite. Siempre va a disgustarle a los estudiantes que se vea ese favoritismo, que no conoce la asignatura. Claro que frente a este aspecto pasa mucho en la parte oficial, donde, bueno, en la oficial y en la privada también, donde a veces colocan a los profesores por completarle las horas a rellenarles el espacio académico con asignaturas que realmente no son de su propio saber. Entonces, por ejemplo, el profesor de matemáticas termina dictando ética, donde pues obviamente tiene algunas ideas, pero pues no es su saber total y pues obviamente desconoce. O en muchos casos cuando a los profesores les exigen que manejen los proyectos de educación sexual. Ese es otro de los factores que pues obviamente ahí es donde se ve dificultad y pues obviamente a los estudiantes pues obviamente no les agrada. Que ofrece lecciones monótonas donde siempre la rutina, ¿no? A hoy es el día y hacemos esto y al otro día volvemos y hacemos lo mismo y así sucesivamente. Y pasa el año y no hay un cambio, siempre la misma dinámica. Vamos a mirar ahora en cuanto a la personalidad. ¿Les agrada el profesor que es jovial, que es amigable y que es paciente? ¿Mm? Que tiene temas de interés de la actualidad, ¿no? Esto jovial no significa que sea joven, no. Lo jovial tiene que ver es con que esté actualizado más que todo. Que es comprensivo, que primero escucha, que sabe escuchar y que dependiendo de las razones, pues obviamente va a ayudar como en el caso de la instrucción, que tiene sentido del humor, de vez en cuando un chiste, de vez en cuando un comentario jocoso, pues obviamente hace que la clase sea muchísimo más dinámica, que se interesa por cada alumno. Cuando nos referimos al estudiante, no nos referimos a este, sino cuando decimos, oye, Javier, Adriana, Camilo, Juana, obviamente, y le estamos haciendo la educación personalizante y obviamente al estudiante le agrada eso, no que aquel, aquel, no, sino que realmente le demos interés al estudiante y que nos preocupemos realmente por cada uno de los alumnos. ¿Les disgusta? Vamos a mirar ahora qué les disgusta del profesor frente a la personalidad, que ridiculiza. Ese profesor que siempre tiene sus comentarios eh, al lugar para algún estudiante y que lo hace quedar en ridículo frente al salón, que es sarcástico. Entonces aquí hay que ser muy inteligente con los sarcasmos. Hay sarcasmos que son a veces en sentido del humor y que los estudiantes así lo entienden, pero otros sarcasmos ya se tornan en un poco personal y pueden ser pues solamente de mal agrado, de mal gusto para los estudiantes. Que tiene mal carácter, que es áspero, ¿sí? Que no se deja hablar, que no se deja, no hay una buena comunicación, que no tiene sentido del humor, o sea, todo el tiempo es rígido y no muestra una faceta diferente, que ignora las diferencias individuales. Aquí hay que tener en cuenta todo lo que nos dice Howard Gardner frente a las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, a veces el profesor de matemáticas ignora que pues solamente hay estudiantes
que no les gusta la matemática, sino les hace ver realmente por qué la importancia y por qué él está generando ese saber. Entonces, hay que tener en cuenta este punto frente a los momentos en que abordamos una asignatura. Bueno, ahora vamos a mirar un punto fundamental y es la importancia del componente no verbal, uno de los elementos importantes, porque para nosotros, los docentes, a veces pensamos que este elemento no es fundamental y la verdad es que el componente no verbal tiene mucha importancia en nuestro quehacer pedagógico. Recordemos algunas frases que dicen que un gesto vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la importancia del componente no verbal tiene muchísima importancia. Y vamos a mirarlo en este gráfico. En este gráfico vamos a ver el impacto comunicativo, donde el componente no verbal es el 93% y el componente verbal 7%. O sea que nuestra forma, nuestra actitud, nuestra forma de pararnos, de coger un marcador, de ubicarnos en el salón, tiene mucho impacto en la parte comunicativa. Aparte de eso, de este 93% de lo no verbal, el 38% corresponde a aspectos paralingüísticos y el 55% para los aspectos corporales como los cinésicos, los prosémicos y los cronémicos. Entonces, hay que darle importancia al componente no verbal. Cuando hablamos del componente no verbal, tenemos que referirnos a la semiótica de la comunicación. Y dentro de la semiótica de la comunicación vamos a tener el lenguaje verbal y dentro del lenguaje verbal todo lo que son esos elementos lingüísticos, todo eso que hemos trabajado como la fonética, la fonología, la morfología, todo lo que tiene que ver con la sintaxis, la gramática textual, la semántica, la lexicología, la etimología, la dialectología, toda esa forma que nosotros vamos también generando competencias y experticia para ir leyendo todo esto. Los estudiantes, a su vez, en sus conceptos básicos, nos leen también a nosotros de esa manera. Ahora, dentro del lenguaje no verbal, vamos a tener los elementos paralingüísticos, que tienen que ver como el tono, ¿cierto? Si yo manejo un tono muy suavecito, pues suavemente y duro así 40 minutos, lo más seguro es que el estudiante al final de la clase va a terminar durmiendo. El timbre, los timbres también es importante, el timbre que yo utilizo, la intensidad, es importante en las clases estar moderando la intensidad, el ritmo de locución, los silencios, ¿cierto? Los sonidos con que acompañamos las palabras y las frases, la cualidad personal de la voz, todos esos son rasgos que nos hacen importantes y que son muy notorios dentro del lenguaje no verbal. ¿Sí? Entonces los estudiantes, uno escucha muchas veces decir al estudiante, no, es que ese profesor, ese tono de voz que tiene muy suavecito, eso me duerme, o a veces dice otro, no, es que habla muy duro y entonces como habla tan duro me da es dolor de cabeza, bueno, una cantidad de elementos. Los elementos corporales, la cinésica, la prosémica, la cronémica, los factores de aderezo como el vestido. Miremos acá, eso es importante, los estudiantes nos están leyendo desde la misma forma en cómo vestimos, el cabello, cómo llevamos el cabello, el peinado, el color, la ausencia de cabello para algunos como nosotros que ya poco cabello tenemos, el olor corporal, el olor importante, ¿no? Y elementos culturales. Dentro de los elementos culturales tenemos todo lo que tiene que ver con la pragmática, la etnolingüística, la sociolingüística, la psicolingüística y la semiótica. Ya más de uno, ya hemos visto estas asignaturas dentro de nuestro currículo como licenciados. Bueno, ¿cómo generar actitudes comunicativas? Algunas de las actitudes están encaminadas hacia una buena comunicación y son las tesis de Carbo. Ahorita vamos a mostrar una de esas ideas pedagógicas que tenemos que tener presente para generar actitudes comunicativas. El conflicto es una oportunidad formativa, no un estorbo que se debe eludir. Desde el conflicto uno puede aprender muchísimo y desde el conflicto los estudiantes
generan muchísimo aprendizaje. Es, por ejemplo, cuando generamos debates, ¿no? Entonces, cuando uno genera un debate, a su vez lo que uno está buscando es generar un conflicto y que ese conflicto a su vez sea una oportunidad formativa, una oportunidad de aprendizaje. Los conflictos se trabajan pactando y no ganando. Importante eso. El profesorado y el alumno trabajan como colaboradores y no como enemigos. A veces en algunas instituciones o en algunos roles, muchas veces se ve como el profesor y el docente como enemigos y no. El profesor va de la mano del docente, el profesor va de la mano del alumno y el alumno va de la mano del profesor. El uno sin el otro no tiene sentido. Es preciso trabajar las pequeñas acciones y no los grandes objetivos. Los pequeños objetivos dan pequeños éxitos y los pequeños éxitos llevan a los grandes logros. Por lo general es importante siempre partir de lo básico y de lo básico irlos llevando a lo general, de lo específico voy a lo general y no al contrario, porque a veces partimos de lo general y obviamente no vamos haciendo esa escala, ese escalonamiento y no se van viendo como esos pequeños logros, esos pequeños éxitos. Entonces, es importante a trabajar que en esos pequeños éxitos se lleguen a los grandes logros. En un grupo cálido siempre hay menos conflictos que en uno frío. Y eso lo hemos evidenciado muchísimas veces. Entonces, ese grupo que es cálido, donde hay camaradería, donde hay amistad, pues obviamente los resultados se ven mucho más. ¿Por qué? Porque está esa parte colaborativa, ¿no? Oye, es que yo no entiendo matemáticas, yo le explico matemáticas. Oiga, yo no tengo dificultades en el inglés, venga, yo le explico en inglés. Y así, obviamente, en todo ese escenario comunicativo, pues obviamente se va generando procesos de aprendizaje y de manera preventiva se va generando problemas de disciplina. Interpretar una conducta ayuda más que reprimirla. Eso es importante. Nosotros tenemos que ser, los docentes tenemos o vamos despertando ese don también de psicología, interpretar la conducta. Aquí es importante saber leer también, así como los estudiantes no leen y son obviamente actitudes comunicativas, nosotros también tenemos que reconocer esas dificultades en los estudiantes, leer al estudiante desde su parte actitudinal. La simple reprensión sin comprensión no ayuda al estudiante ni al enseñante. Entonces, y sí, obviamente nos genera procesos sesgados. Hay que censurar los hechos, no a las personas, porque evidentemente todos hacemos cosas incorrectas, todos nos hemos equivocado. Y recordemos lo que decíamos hace un momento, desde el error yo genero una oportunidad de aprendizaje. Entonces acá no hay que censurar los hechos, hay que censurar los hechos, perdón, no a las personas, ¿sí? En algún momento un estudiante hizo un comentario y de pronto el comentario no fue el mejor. Pues sí, se censura ese momento, pero no a la persona. No hacemos lo que nos decía anteriormente y lo que les disgusta a los estudiantes, ¿no? Que el docente sea represivo. Entonces, como hizo tal comentario, entonces de aquí en adelante, pues obviamente yo lo voy a llevar en la mala. O como muchas veces se dice, ¿no? Tranquilo que con la nota yo me desquito. No, a eso no debemos entrar en ese juego. Los estudiantes entienden más los sentimientos que las razones, por ser ellos jóvenes, adolescentes y que adolecen, ellos están más hacia la parte de los sentimientos que hacia la razón. Por eso muchas veces cuando nosotros nos acercamos al estudiante a preguntarle cuáles son sus dificultades, qué es lo que le pasa, en qué le podemos ayudar, ahí podemos ayudarle a ese estudiante y podemos potenciarlo para que realmente después, si pueda, llegar a la parte de la razón. Hemos de propiciar que las decisiones las tomen los propios discentes. ¿Qué significa eso? Que obviamente nosotros tenemos que ser mediadores, tenemos que ser guías, pero lo importante es que los problemas, los conflictos, los solucionen entre ellos mismos. Y por eso, pues obviamente lo que hablamos hace un momento, ¿no? De las mesas de diálogo, las mesas de solución de conflicto, en otros colegios se llaman las mesas de paz, bueno, todos esos elementos que son fundamentales y
que nos ayudan a que los estudiantes vayan fortaleciendo la toma de decisiones. Bueno, ahora como último punto, vamos a mirar cómo generar actitudes comunicativas. Entonces, cuando hablamos de qué actitudes favorece una relación más comunicativa, entonces vamos a comenzar con la primera. Emitir mensajes del yo, del tipo, me gustaría que, estoy preocupado por ti, entiendo que no te gusta la clase, pero con este tipo de mensajes transmitimos confianza y hacemos que perciban que somos seres humanos como ellos. Entonces nos aparta un poco del rol de docente y nos lleva más al rol de mediador o de guía del proceso. Ver en primer lugar el lado positivo, fundamental. Siempre que abordemos a un estudiante, hagámosle ver primero el lado positivo, siempre las fortalezas que tiene, poner el énfasis en el progreso del estudiante y no tanto en la materia. Fijarnos en las deficiencias y en los errores es poco alentador y contribuye más a que el estudiante realmente se sienta disminuido o que realmente sienta que en muchos casos es un fracasado. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar mucho en este lenguaje positivo más que en el negativo. Todo lo que hablamos nosotros de programación neurolingüística. Entonces, en esa programación neurolingüística, siempre trabajar hacia el lado positivo. Expresarse en sincero agrado al ver cada alumno o alumna, lo que muestran muchas veces hoy en memes o muchos videos que uno encuentra por YouTube, esos profesores que le tienen un saludo a cada estudiante, ese tipo de relaciones que generan dentro del aula, que haya una mayor asertividad, una mayor comprensión, de que realmente haya un diálogo y que se refleja en que hay realmente una comunicación asertiva. Entonces, me encanta verte de nuevo por acá, son ejemplos. Me agrada que hayan hecho tal trabajo, me gusta cómo abordaron el tema. Todo eso es importante trabajarlo dentro de la comunicación. Interesarse por alguna preocupación colectiva o personal. Muchas veces nosotros nos enteramos de situaciones y decimos algunos, no, mejor yo no me meto en eso. Otros vamos un poco más y vamos y miren, decimos, oiga, venga, ¿en qué les puedo colaborar? Yo sé que está pasando tal situación en el salón, sé que hay un conflicto con el profesor de sociales, venga, miramos cómo la podemos solucionar, lleguemos a un acuerdo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas podemos trabajarlas y van a generar que realmente la comunicación sea positiva y que se vaya generando realmente una comunicación. Separar los hechos de las intenciones, evitar sermonear o emitir frecuentemente juicios de valor. A veces generamos eso, ¿no? Llegamos al aula, no preguntamos primero qué pasó y de una vez vamos sermoneando sin escuchar las causas. Entonces, es importante primero tener en cuenta cuáles fueron los factores, las intenciones, para poder dialogar, un diálogo constructivo. No dejar de emplear el por favor o el gracias, palabras de poder, ¿no? Recuerden que siempre desde chiquitos nos decían por favor y gracias son palabras de poder, mantenerlas y acostumbrar a los estudiantes a que ellos den las gracias e igualmente nosotros, ¿no? Gracias por su atención, gracias por su asistencia, gracias por haber estado dispuestos en la clase. Siempre un mensaje positivo va a fortalecer las actitudes comunicativas. Dar otra oportunidad al estudiante, ofrecer elecciones, ofrecer oportunidades. En este momento que estamos de pandemia y que pues obviamente nos ha tocado
generar una serie de estrategias por plataformas. Es acá donde pues obviamente hemos visto la necesidad de generar oportunidades y que a veces nosotros no las habíamos generado en la presencialidad. Este fenómeno, estas circunstancias nos han generado nuevas competencias que no las teníamos y que hoy en día las hemos ido aprendiendo poco a poco. Entonces, cuando volvamos a la presencialidad, es seguir fortaleciendo ese tipo de oportunidades, ¿cierto? Con nuestros estudiantes, sin ser laxos, porque recordemos que a los estudiantes no les gustan los docentes que son laxos. Y por último, ser asertivos, claros, concretos en los mensajes. Las frases generalizadoras pueden decir poco. Entonces acá es fundamental el mensaje. La idea es que los canales de comunicación sean claros, que el mensaje, que el emisor, el receptor y el mensaje realmente sean bastante asertivos. Bueno, es lo que teníamos como explicación de las competencias que debemos ir desarrollando dentro de la comunicación. Espero que les haya gustado la intervención. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.